Hola, hola, ¿quiénes se están conectando? Hola, hola a todos. ¿Quiénes Hola, están hola. en esta transmisión? Buenas noches. Mientras esperamos a que se conecten, y como ya es habitual, quisiéramos saber si quienes ya se unieron a la transmisión. Ver un poquito más cerca, que no se escucha. Ya, Ahí sí. ahí sí. Ya. Hola a todos y todas quienes ya se conectaron a esta transmisión. Muy buenas noches. Mientras esperamos a que se conecten más personas, y como ya es habitual, quisiéramos saber si quienes ya se unieron nos podrían ir comentando si nos ven y nos escuchan bien. En los comentarios nos van avisando. Igual pedimos las respectivas disculpas por el retraso. Nuevamente tuvimos un poquito ahí problemas técnicos entre la señal y Zoom. La tecnología nos falló un poco de nuevo, pero ya estamos listos para esta nueva transmisión. Ya se va conectando más gente. Ya somos 9 los conectados. Hola, hola, ¿se escucha? Y ahí también si las personas que nos están viendo nos pueden comentar si se escucha bien, Si nos que se ven, pónganos ahí en los comentarios. Ahí Pamela Lago nos dice que súper. Gracias, Pamela. Bueno, desde ya les recordamos también que nos pueden ir dejando sus mensajes en los comentarios sobre cualquier cosa que deseen comentar. Recuerden que vamos a estar leyendo y seleccionando algunos comentarios durante la transmisión. Y nos dicen acá que se escucha Que y se- se oye súper bien. Ya son 7 los conectados, vamos Sí, sumando. vamos Vamos a esperar un poquito más. unos minutitos a que se conecten más personas. Víctor León, hola, profe. Nos comenta que se escucha súper bien. Qué gusto tenerlo en nuestra transmisión. Esperamos tenerlo nuevamente. Estuvo muy interesante ese capítulo anterior. Pasamos el dato que aprovechamos la oportunidad para decirle que se conecte nuevamente con nosotros. Claro. Sí. Cordialmente. Puso furor. José Arenas también nos comenta que se escucha perfecto. Ya, como ya hay varias personas conectadas, 9 para ser exactos, Que vamos sumando. vamos sí. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio del programa Memoria Estrellina, que como bien dice su nombre, busca generar un espacio de conversación en torno a la historia, la memoria, la cultura y el patrimonio local, favoreciendo la interacción y participación de los estrellinos para aportar al debate y al rescate de la memoria. Así lo pudimos ver en el capítulo anterior, en donde conversamos sobre los orígenes de la comuna con dos invitados que se la jugaron por transmitirnos parte de sus conocimientos al respecto. Si no lo han visto, pueden verlo en el mismo Facebook después que termine esta transmisión, ya que lo pasamos muy bien, aprendimos mucho sobre los orígenes de la comuna y los sectores que la conforman. De verdad, esa vez contaron unas cuantas anécdotas por ahí, el padre Iván. También aprendimos mucho de Víctor, nosotras que no somos acá de la comuna, Sí. aprendimos sobre Pulín, distintas, como los orígenes de la estrella, así que estuvo bastante interesante. Sí, una anécdota muy buena. Bueno, ya van 15 personas, muy bien. Contarles entonces que en esta nueva oportunidad ya estamos a 5 días del nuevo plebiscito nacional, en donde vamos a conversar respecto a la historia de los plebiscitos en Chile y cómo se vivió este ambiente, estas distintas situaciones. Porque lo más probable es que también acá se remuevan un poco las emociones a la hora de recordar esos distintos momentos que ocurrieron en el país y por supuesto también acá en la comuna. Porque igual para muchos de nosotros, acá nos incluyo, es primera vez que vamos a participar de un plebiscito. Pero también sabemos que no es la primera vez que pasa algo así en nuestro país.
Entonces, para calmar un poquito ahí la ansiedad que muchos estamos sintiendo, es que creímos pertinente traer este capítulo un poco más de la historia y cómo se han vivido los distintos plebiscitos acá en la comuna. Y frente a esto, los invitamos a que a través de los comentarios nos vayan compartiendo sus propias experiencias, sus relatos de cómo vivieron aquellos procesos, porque para nosotros es súper importante conocer estos distintos relatos y experiencias, ya que recopilamos algunos, pero igual es difícil poder abarcar como todos los relatos. Y bueno, ahora contarle que junto a nosotras, o sea, nosotras acá no somos expertas en el tema, por lo tanto hemos traído un invitado que sí sabe mucho al respecto, a quien pueden ver en pantalla. Él es Jorge Galás, es docente de historia y vive actualmente en la comuna de Pichilemu. Y será él el encargado de contextualizarnos sobre los distintos procesos históricos para entender un poco más cómo se han ido viviendo estos distintos plebiscitos en la comuna. Jorge tiene harta experiencia en lo que son las transmisiones respecto, por ejemplo, al proceso constituyente y a conversaciones de carácter más bien comunitarios. Entonces, si les interesa saber cuáles fueron estas transmisiones, nos pueden dejar en los comentarios. Y posteriormente le preguntaremos a Jorge ahí si nos puede dar un poco más de información. Contarles también que esta transmisión será un poquito distinta, ya que les presentaremos algunos testimonios, como dijimos anteriormente, de algunos estrellinos que nos relataron sus distintas experiencias, sus recuerdos y su sentir también en estos distintos plebiscitos, específicamente en el 80 y el 88. Junto a nosotros también está Hugo Soto. Sí, puede saludar a la cámara, a sus fans, a quienes lo conocen. Su público. Quien es uno de los creadores de este espacio, y será quien va a enseñar algunos objetos que forman parte de la sección del Museo Virtual de la Estrella, y nos relatará algunas anécdotas que logró ahí rescatar de los plebiscitos de la comuna. Y finalmente, nosotras, el equipo Servicio País, que estamos trabajando en la comuna y quienes seremos moderadoras nuevamente de este espacio. Al lado mío se encuentra Verónica. En una pantalla por ahí se encuentra Camila, que está un poquito más lejos. Y yo soy María Paz, quien les habla. Así que sin más preámbulos, invitamos a quienes nos están viendo en la transmisión, que ya van 16, a que pueden ir escribiendo sus preguntas, sus comentarios, sus experiencias, como dijimos, del plebiscito, para poder leerlos una vez que terminen las distintas exposiciones y ver también si ahí Jorge nos puede ayudar a profundizar en algunas preguntas que vayan surgiendo. También queremos informarle que no está de más decir que sabemos que este es un tema bastante controversial y que genera distintas posiciones personales. Así que les solicitamos que cada comentario que hagan sea siempre desde el respeto y que aporte el diálogo a este espacio de conversación. Así es. Así que bueno, para iniciar, comentarles que quisimos hacer esta transmisión en octubre porque es un mes que se ha marcado por los plebiscitos. El 5 de octubre recién pasado cumplimos 32 años del plebiscito del sí y el no, y como ya sabemos, el próximo 25 de octubre se llevará a cabo el plebiscito que busca, por medio de la participación ciudadana, ¿cierto?, recoger la opinión sobre aprobar o rechazar una nueva constitución. Así que para que todos y todas podamos tener buenas bases para comprender esta conversación en torno a la historia de los plebiscitos en Chile y su relación con la comuna, vamos a darle la palabra a Jorge para que nos explique y nos cuente qué es un plebiscito. Primero, buenas noches a todos y agradecido por la instancia para entregar en este caso algunos aspectos significativos enfocados particularmente con el concepto plebiscito o referéndum en este caso. El término plebiscito tiene que ver con una consulta ciudadana de acuerdo a un tema determinado y de trascendencia nacional. Por ejemplo, el plebiscito de ahora que es aprobar o rechazar una nueva constitución. Es algo trascendental para la ciudadanía en este caso. Con respecto, obviamente, existen dos tipos de plebiscito. Primero, el ratificatorio, que es un plebiscito que ya, de acuerdo, el contenido de, por ejemplo, el plebiscito del 80 es un plebiscito ratificatorio porque ya se concretó la Constitución. Solamente la ciudadanía debe ir a votar. Y los plebiscitos vinculantes, que son donde la ciudadanía participa de estos, que tienen injerencia en el contenido
post plebiscito en este caso. Por ejemplo, voy a contextualizar ahora mismo en el plebiscito del 25 de octubre. Si llega a ganar el apruebo, obviamente va a haber una participación y va a haber, por ejemplo, una convención ya sea mixta o constitucional. Va a haber una injerencia de la ciudadanía. Ese es, digámoslo bien, el margen o el pilar primordial de los plebiscitos, que es consultarle a la ciudadanía con respecto a cuestiones trascendentales en la vida cívica y política del país, o de cualquier país del mundo en este caso. Ese es el significado de un plebiscito, que tiene que ver con una consulta ciudadana, para, en este caso, aclarar los puntos de vista y buscar, en este caso, buscar una hoja de ruta que tenga una claridad y una coherencia. En este caso, en Chile, particularmente, han habido aproximadamente, durante el siglo XX, 6 plebiscitos. Primero que todo, me voy a enfocar en el siglo XIX, que eran plebiscitos más cabildos, pequeños, en Santiago particularmente. Pero recién en 1925, para la aprobación de la Constitución Política de ese año, se hizo un plebiscito ratificatorio. ¿A qué me refiero con ello? Que ya estaba lista la Constitución y la ciudadanía, por un saludo a la bandera, tenía que ir a votar. En ese caso fue el 30 de agosto de 1925 ese plebiscito, en donde votaron 143.000 habitantes, 143.000 chilenos. Obviamente no había registro electoral en ese momento. Entonces, por eso votaron pocas personas, porque igual Chile era rural en ese momento. Estamos hablando de los primeros 30 años del siglo XX, 1925, 1926 aproximadamente. Posteriormente, en este caso, se vota en 1978, en un contexto de dictadura cívico-militar, un referéndum enfocado particularmente como en la aprobación o la legitimidad de la dictadura cívico-militar. Ese plebiscito fue el 4 de enero de 1978, en donde fue un resultado obviamente de un 78% para el sí y un 21% para el no, obviamente en un contexto de dictadura en donde no estaban rigiendo los registros electorales en este caso. Posteriormente, en 1980, específicamente el 11 de septiembre, en conmemoración al 7º aniversario, en este caso para ellos, en este caso del 73, se concreta un plebiscito, en donde ahí es un plebiscito ratificatorio, en donde se aprueba la Carta Magna de 1980. El resultado de ese plebiscito fue de el 67.04% para el sí, para la opción ratificar una nueva constitución en ese contexto. Acordémonos bien, vuelvo a reiterar que no habían registros electorales, obviamente en un contexto de dictadura no democrático. Obviamente también había una utilización por parte del gobierno de ese entonces en este acto electoral. Y obviamente después, el no sacó un 30.19%. Esos son los antecedentes históricos de ese plebiscito, que obviamente fue manoseado en este caso, en ese contexto. Enfoquémonos siempre en el contexto de estos plebiscitos. ¿Y qué propósito tenían estos plebiscitos particularmente? Todos los plebiscitos que he mencionado, el del 25, el 30 de agosto, el del 78, que es el 4 de enero, y el 11 de septiembre de 1980, eran plebiscitos ratificatorios, que eran obviamente verificar en este caso un aspecto en particular, un instrumento ya determinado y ya confeccionado en este caso, que era una constitución política. Hasta llegar a 1988, que era un plebiscito ya con argumentos legales, porque habían registros electorales. El año anterior, en 1987, durante el 23 de marzo de 1987, se crean los registros electorales o se vuelven a reabrir en este caso. Vuelven a existir los partidos políticos. Entonces ya había una estructura ordenada y cohesionada en este caso, en donde legitimaba este plebiscito, legitimaba este referéndum particularmente, del miércoles 5 de octubre de 1988, en donde los resultados fueron obviamente un 55% para el no y un 44% para el sí. Obviamente ya confeccionado, se hizo un plebiscito el año 1989.
particularmente el 30 de julio de 1989, que era un plebiscito obviamente también ratificatorio, en donde un 91% aprobó la opción de reformar 54 reformas a la Constitución. Acordémonos bien que ya se iba a ingresar a la democracia, entonces se necesitaba una Constitución enfocada en ese contexto, una Constitución que sea acorde a las instituciones democráticas. Y un 8,7% para la opción rechazo. Esa fue la última Constitución, o digámoslo bien, la último plebiscito que se concretó en el siglo XX, que fue el 30 de julio de 1989. Todos estos plebiscitos fueron, en este caso, ratificatorios, y el único que tuvo una relevancia histórica por su trascendencia, obviamente también por la tensión que existía en ese momento, tensión política, fue el plebiscito del año 1988, porque había obviamente ya una legitimidad de los partidos de oposición, que estaban en el no, en este caso. Entonces, ese enfoque fue obviamente, y también la mística que se entregó en ese momento, una mística de esfuerzo, también de constante agardía en ese contexto también. Y hay que enfocarlo siempre en los resultados que se entregaron el miércoles 5 de octubre de 1988. Acordémonos bien que a las 8 de la noche recién entregaron los primeros resultados y era solamente el 0,5% de las mesas escrutadas. O sea, los primeros resultados, obviamente enfocados en los antecedentes históricos y audiovisuales, daban un triunfo para el sí, de un 57 con un 42 para el no. Después a las 9 de la noche entregan otro resultado que era de un 53% para el sí y un 46% para opción no. Obviamente con una presión y un contexto de tensión tremendo. Obviamente después realizan programas políticos, dan el correcamino, o sea, dan programas extranjeros. Hasta las 2 de la mañana, 2:30, en este caso, en donde concretan el resultado definitivo, en donde el no le gana al sí en este caso, con un 53% contra un 44% de la opción sí. Entonces el día fue presionado, el día fue tenso. Muchas personas plantean que fue una situación bien incómoda. Entonces, y también emocional, porque entrega una nostalgia de un esfuerzo y también te entrega experiencias para este plebiscito también. Entonces, saben cómo se ve la cosa en este caso. Claro. Eso como dentro de la cronología histórica de los plebiscitos durante el siglo XX, particularmente. Y después lo vamos a enfocar de manera más territorial en la provincia y particularmente en la comuna de La Estrella. Uh-huh. Sí, justamente como para que podamos aterrizar un poco más esta información. Sí, también eso es importante. Sí, como relacionarla igual con la historia local, queremos compartir con ustedes testimonios de personas que quisieron expresar sus recuerdos con nosotros. Contamos con el testimonio respecto del plebiscito del 80 de Jorge Orellana, que contextualiza un poco este proceso a partir de lo que fue la dictadura, desde su punto de vista, y por otro lado, cómo lo recuerda David Beas, que comenta cómo vivió este proceso. Así que ahora vamos a compartir con ustedes estos videos, antes de seguir con el otro plebiscito, para que lo podamos ir contextualizando. Se nos gana un poquito la tecnología, ténganos paciencia. La convivencia. Ahí está. Un periodo bien revoltoso, se puede decir, porque la convivencia se perdió, de la sana convivencia, se perdió y empezaron grupos, yo no sé, con legítima razón, a producir problemas, y hasta que se produjo el golpe de Estado.
El golpe de Estado, yo no lo justifico porque me gusta la democracia, pero era un momento muy difícil. Era un momento de que las familias, entre ellos eran rivales, pues entonces hay una odiosidad en ese tiempo que no es bueno recomendársela a nadie. Y yo la viví. Pero yo no voy a justificar tampoco la intervención militar, pero se produjo de ello una necesidad que el partido, o sea, el país tuvo, porque hay incluso muchas internaciones de armas aquí en el país en este tiempo. Yo no las vi, pero muchas personas que yo le tenía confianza me dijeron que llegaban esas armas a tal parte y cuando se hizo el golpe de Estado esas armas las echaron a una noria. No sé si es la razón. Y por aquí vamos con el otro testimonio de David Beas. Sí, mira, para contextualizar un poco el tema, en ese tiempo estaba bien polarizado, pero la Comuna de la Estrella particularmente había tomado una posición desde la concentración del poder, porque en ese entonces la municipalidad era el poder militar en la Comuna de la Estrella. Y eso significaba que había poco espacio para tener oposición, digamos, al régimen militar. Más aún que las pocas personas que eran de centro izquierdo habían sido brutalmente perseguidas, y hasta ese entonces todavía perseguidas por la dictadura. Acá, por ejemplo, mi padre, un hermano, ellos son parte de los torturados políticos del informe Vales. Por lo tanto, nuestra familia obviamente tenía oposición, pero también había un temor en generar mucha participación. Yo en ese tiempo debo haber tenido, era un lolito, 14, 15 años, que estábamos dentro de un sistema que era bastante complejo y buscando una alternativa de vida, porque también se vislumbraba un problema económico para el país bastante complejo, sin pegas, sin oportunidades laborales y menos educativas. Nosotros cuarto medio era nuestro límite como para crecer. Bueno, y ahí recuerdo que sí hubo un discurso bastante fuerte, que poco menos había que responderle al extranjero por parte del gobierno militar en cuanto a que decirle no a los países que sí de alguna manera estaban viendo la situación de Chile de derechos humanos desde un contexto bastante más crítico. Y eso obviamente llevaba y había que decirle sí a Pinochet y no a la intervención extranjera. Pero eso acá en la Estrella se veía, o sea, casi ni llegaban esas noticias. Es más, acá no había registros electorales, no había inscripciones, no había nada. De hecho, acá en la Estrella habían 4 o 5 puntos donde se votaba y después, como anécdota, la misma derecha comenta de que ellos muchas veces votaban en todos los recintos que habían y los votos de ellos valían 3 o 4 veces. Y recuerdo que en ese tiempo el carnet de identidad era como un taloncito así con plástico por fuera y a eso le cortaban una puntita y ahí indicaba que había votado. Entonces, para continuar con este recorrido histórico, Jorge, si nos puedes comentar entonces todo esto que tiene que ver con la provincia y cómo se vivió más en este territorio. Obviamente, durante el plebiscito del 80, acordémonos bien que la provincia de Cardenal Caro fue fundada de acuerdo al proceso de regionalización el 3 de octubre de 1979.
Por ende, en la provincia de Cardenal Caro, entre ellas estaba La Estrella, tenía un año de existencia dentro de la organización, dentro del ordenamiento territorial a nivel político-administrativo. El plebiscito del 80, obviamente, como lo planteaba el señor David Beas, no había registro electoral, entonces no había un orden y una organización de los votantes que existían, en este caso, en las elecciones anteriores. La última fue en 1973, que fue la parlamentaria de marzo. En este caso, en 1980 fue una elección netamente que fue utilizada por parte de la dictadura cívico-militar de ese entonces. Obviamente, como él plantea, obviamente habían personas que podían votar en 4 veces o 3 veces sin ningún problema, porque obviamente el control político lo tenía en ese momento Augusto Pinochet. Entonces no había una oposición robusta. Encima toda la oposición o todas las dirigentes de centro izquierda se encontraban en este caso en el extranjero. El único que era como el líder de la oposición en ese momento era el expresidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, que también fue reconocido por el caupolicanazo del año 1980. Entonces igual no había como obviamente era una elección que era desigual totalmente. Era solamente era entregar algo institucional que sirviera para la ciudadanía como algo concreto y correcto en este caso. Y obviamente era para un saludo a la bandera en este caso, porque la constitución política del 80 ya estaba lista, ya estaba concretada, no había participación, menos en un contexto de dictadura por parte de la gente. Era solamente una ratificación de algo que estaba hecho ya. Entonces, por eso el resultado tan abultado, que es un 67.04%, que son 4.200.000 votos aproximadamente. En esa elección votaron como 6.700.000 personas aprox. Acordémonos que Chile tenía sobre 11 millones de habitantes en 1980, para hacer un contexto, obviamente, demográfico de la época. Y con respecto a La Estrella, obviamente, todos los alcaldes en ese entonces eran designados por la CODERE, que era una institución hecha durante la dictadura, CODERE, Consejo de Desarrollo Regional, en donde ellos designaban a los alcaldes y también a los codecos, que eran los concejales desde la actualidad, que se llaman codecos, que eran Consejo de Desarrollo Comunal, que generalmente eran comerciantes o eran personas aliadas, en este caso, al régimen militar. Entonces ya con el contexto que se dio la elección del 80, en la provincia, particularmente en La Estrella, obviamente era a favor de Augusto Pinochet, en este caso. Y más encima no había mucha instrucción cívica en ese momento, era solamente ir a votar. Nada más, no era una cuestión en donde se discutía o existía un diálogo, solamente era ir a votar para dar un resultado abultado y darle legitimidad, en este caso, al gobierno de turno que era de Augusto Pinochet en ese caso. Claro. Y obviamente se dio en todos los países, se dio en todas las comunas del país en este caso. Porque acordémonos bien que todas las municipalidades de Chile en la dictadura eran elegidas por las personas, eran designadas a ser alcaldes por parte de Pinochet. Obviamente por esta institución que se llamaba CODERE, que era el Consejo de Desarrollo Regional, en donde hacía una designación obviamente al alcalde y por determinado periodo. Por ejemplo, una persona que era funcionario de CONAF, era obviamente cercano a ese territorio, era alcalde. Y así obviamente funcionarios que pertenecían a la administración pública de ese entonces podían ser designados alcalde durante 2 años, otros que duraban bastante tiempo. Dependía de la pertenencia del alcalde o del origen de nacimiento del alcalde. Eso, particularmente. Ese era el contexto del plebiscito de 1980. Claro. Y bueno, este plebiscito igual fue bien cuestionado y definió también varios cambios. Y después con el plebiscito del 5 de octubre del 88, como nos contabas, que buscaba como esta continuidad de Augusto Pinochet en el poder en caso de que ganara la opción del sí y en el caso contrario el fin de su régimen que además llamaba a elecciones en el caso de que ganara la opción del no, como
surgen como otros contextos. Entonces, si nos puedes contar un poco de eso. Exactamente. Esto comienza en 1985, obviamente porque ya los partidos de centro izquierda se comienzan a estructurar y a tener más visibilidad en el territorio chileno. Hasta 1987, en donde se reabren los registros electorales, o el CERVEL más conocido. Y obviamente esta elección del año 1988 era más legítima porque había un estamento autónomo que iba a verificar los resultados de esa elección, que en este caso es el CERVEL, el CERVEL o los registros electorales. Claramente en 1988 también había una oposición robusta, estaban grandes figuras como Patricio Elwin, Ricardo Lagos también, habían 16 movimientos de la concertación de partidos por la democracia. Obviamente en ese contexto en donde ya había más claridad con respecto al proceso, había más diálogo, habían franjas, en este caso de 15 minutos para la opción sí y 15 minutos para la opción no a las 11 de la noche. Entonces, las personas que tienen como 50, 40 años vieron esa franja del sí y el no. Entonces, ya había una claridad y había opciones que iban a un lado o a otro lado en este caso. O derivaban a un resultado determinado y a un proceso determinado. En este caso, si ganaba el no, se iban a realizar elecciones presidenciales el año 1989. Por ende, en el contexto de la provincia, obviamente en este caso, había una participación electoral importante, porque generalmente las comunas rurales tienen esa noción del deber cívico. Y más encima estaba todo legitimado por los registros electorales. Había una cédula que entregaba en este caso el CERVEL, no el CERVEL, sino que los registros electorales, en donde decía tu nombre, la primera elección donde tú votaste y el RUT en este caso. Y tú tenías que ir con esto y con la cédula de identidad, ir a votar en este caso. El 5 de octubre de 1988, que fue día miércoles, en donde incluso fue feriado en ese momento para que la gente pudiera votar sin ningún problema. El contexto de la provincia obviamente se vio reflejado porque en ese momento igual la conectividad hacia el secano costero de la región de O'Higgins, particularmente a la provincia de Cardenal Caro, disculpe un poco. Bueno, por mientras vamos a mostrar los testimonios de las personas de la comuna en este segundo plebiscito que como fue hace menos tiempo se recuerda mucho más. Así que en esta oportunidad tenemos 3 testimonios que vamos a ver a continuación. Lógicamente yo estaba por el sí y creo que debo haber dicho alguna palabra en beneficio de lo que yo pensaba, pero se produjo al revés la situación y tuvimos que aceptar la posición del no. Y sobre esa base después se empezó a trabajar en elegir nuevos presidentes. Fue don Patricio Elwin, que le tocó el primero, después don Ricardo Lago, después el otro señor Frey, y ahí ha seguido la democracia hasta el día de hoy con estos otros presidentes. Bueno, hay anécdotas las cuales algunos partidarios se la jugaban por su posición y otros por eso. Pero como espectador ahí no participaba uno, tampoco no me gustan las chiquiñuelas a mí. Entonces no participo cuando veo que la cosa no es viable, no me meto en cosas. Bueno, yo fui concejal el año 89 hasta el 93. Y en ese periodo, aquí en La Estrella, no había trabajo. Y como consejo nos jugamos como equipo, en buscar alternativas para la comuna.
fuimos a la Corfo, fuimos a alguna, recurrimos a algunos empresarios como los Aristía, no me acuerdo de otros, sí, que se interesaran en invertir aquí en La Estrella. Y no, las inversiones no fueron las adecuadas, pese a que la comuna es otra cosa hoy día. No, ahora usted busca una persona para trabajar y no encuentra, porque todos tienen pega. Pero en ese tiempo el fruto que se recogió de estas gestiones fue positiva para el país, o sea, para la comuna. Y no estoy arrepentido hasta el día de hoy. Tengo mi familia. No mucho, a muchos a lo mejor no les gustó lo que estuve, pero las razones son de esa forma, se dan así. Bueno, ahí vimos uno de los testimonios. No sé si prefieres terminar el punto que estabas contando y después vemos los otros dos, o si muestro... No, yo prefiero terminar lo que estaba hablando, es que me habían interrumpido, por eso, disculpa. Para no perder el hilo. Exacto. Mira, la elección del 88 acá en la provincia fue muy, muy reñida, porque 3 comunas dieron como resultado ganador, en este caso la opción sí, entre ellas La Estrella con un 57.08% en este caso, y un 43% para la opción no, es La Estrella. Las otras comunas fueron Litueche y Marchivo, en donde el sí ganó y se impuso ante la opción del no. En cambio, las comunas de Navidad, en este caso Paredón y Pichilemu, las comunas costeras, obviamente le dieron el resultado de la opción del no. Obviamente los resultados se dieron como a la tipín 11 de la noche, porque en esta provincia no había radio de transmisión, solamente en Pichilemu estaba la radio Atardecer. Y también desde Pichilemu enviaron diversos, en este caso, apoderados para ver los votos, porque era un conteo aparte del conteo oficial. Incluso se demoraron bastante en entregar los resultados, en este caso, de ese plebiscito y de ese día, porque también fue un día tenso y una noche también muy tensa, desde las 8 de la noche hasta como las 2 de la mañana. Incluso parece que en una de las comunas, en este caso de Navidad y Litueche, se cortó la luz. Entonces, más tensión le daba a ese hecho en particular. Incluso muchas personas cuentan que se fueron a las casas a ver la televisión, pero no daban nada de televisión, solamente eran programas extranjeros que daban. Lo que comenta obviamente dentro de la provincia, hasta las 2 de la mañana en este caso, en donde ya definitivamente se entrega el resultado, en este caso el original, en donde la opción no le sobrepasa la opción del oficialismo en ese entonces, que era del sí. Y entonces mucha gente a las 2 de la mañana sale a celebrar. Era el jueves, obviamente el jueves 6 de octubre. Salen a celebrar, o sea, salen obviamente en un contexto de dictadura y en este caso en donde estaban los militares. Obviamente el significado histórico, obviamente igual era tenso. Al otro día, el jueves 6 de octubre, en este caso, muchos locales no abrieron. Y obviamente hubo una especie de incertidumbre para la gente que votó por la opción del sí en este caso. Que obviamente había siempre, que va a llegar otro gobierno, la situación ocurrió de esa manera. Tenían una incertidumbre y un miedo en este caso. En cambio, para los adherentes a la opción del no, obviamente, se había un proceso eleccionario importante, que era la elección del año 1989, que eran las elecciones presidenciales y parlamentarias. Entonces ahí obviamente fue un día muy tenso y también fue un día de muchas emociones encontradas para las personas que sufrieron durante 15 años de dictadura cívico-militar. Y también la mística de ese proceso es importante para muchas personas, con respecto a la franja, con respecto al esfuerzo que se dieron muchos comandos en comunas rurales, por ejemplo, como La Estrella o Marchihue, financiar sus propios vehículos con caminos que eran de tierra, caminos interiores a nivel rural que eran de tierra, para explicar en qué consistía la opción del no. Entonces igual era una mística única en ese momento. Y obviamente para muchas personas que hoy día tienen 50, 60 años, igual es una nostalgia que les da cuando se les recuerda ese plebiscito del año 1988. Así es,
se transmite harto esa emoción. Nosotros lo vivimos también cuando fuimos recopilando como estas experiencias. Y, bueno, lo podemos ver a continuación en uno de los videos, el que mostramos recién. Era de Jorge Orellana. Ahora vamos a mostrar uno de David Beas, que tiene que ver con lo que él recuerda respecto de este plebiscito. En relación al plebiscito del año 88, el sí o no, o el no para el general dictador, bueno, fue distinto. Ya teníamos conciencia, veníamos trabajando desde hace tiempo ya haciendo, de alguna manera, organizándonos especialmente. Ya había mucho más resistencia. De alguna manera los más jóvenes copiamos un poco lo que se estaba viendo en Santiago, en las ciudades grandes, y los llamados paros que se hacían en ese tiempo por un montón de instancias, no tan solo partidarias, sino también involucrada parte de la iglesia. Se sabía que en los campos de tortura había mucho más conversación, ya había un poco más de periodista o periodismo que colaboraban en entregar información. Yo me acuerdo de revistas como APSI, Análisis u otras que entregaban harto, la radio cooperativa también, Sergio Campos, que eso nos generaba, digamos, alguna idea de lo que estaba pasando. Y bueno, y seguían los delitos atroces que seguían ocurriendo al país, a pesar de que ya todo el mundo condenaba que la dictadura estaba llevando un proceso local, ya era insostenible. Y la Estrella sí había una organización con mucha vocación, con mucho compromiso, grupos que con mucho afecto, cariño y con mucho también temor y riesgo, porque en ese tiempo Carabineros, en el marco legal que de alguna manera se reclama ahora, en ese tiempo era brutal. Ellos salían en ese tiempo con fusil y con armas y con balas de guerra a ver si podían capturar a alguien, y muchas veces nos salvamos porque nos escondíamos, pero estuvimos muy cerca de ser atrapados, y lo único que hacíamos era, bueno, hacer un rayadito poco, pero marcar presencia, que acá en la Estrella también queríamos democracia, y la opción real se vino con el plebiscito. Y ahí, bueno, empezó la inscripción en los partidos políticos, lo cual partimos inmediatamente y generamos, nosotros que más de izquierda formamos el PPD acá. La DC está un poquito más estructurada a nivel nacional, y también una de las salidas que me imagino que en algún momento dado lo veía la dictadura era mucho más cercana también con el mundo democrático cristiano, y eso se hasta ahora la derecha muy asociada, pero el problema éramos más de izquierda. Pero formamos el PPD porque nos pareció un partido más novedoso, un partido instrumental prácticamente, porque igual teníamos lazos fuertes con el Partido Socialista. Bueno, y fuimos los que de alguna manera acá en la Estrella llevamos, digamos, fuimos las primeras líneas respecto a eso. Nos capacitamos, colocamos apoderados, mucho voluntarismo. La verdad es que no había problema, y eso a pesar de que la Estrella seguía siendo un reducto bastante difícil para nosotros. Teníamos un gobierno el mismo, porque lo curioso acá en la Estrella es que durante toda la dictadura se mantuvo el mismo alcalde, y eso es el único caso en Chile, y que fue generando un acostumbramiento, un asistencialismo ya dado a través de los artículos básicos de la canasta básica, pero también se da en el empleo y también en el manejo de la conciencia. Y bueno, ahí nos preparamos como apoderado de mesa, y era complejo,
no sabíamos lo que iba a suceder con los resultados, si se iban a respetar. Una de las anécdotas es que y el otro testimonio que tenemos es de Guillermo Fernández, que viene a complementar también este mismo relato. Mira, con un grado de participación, para la poca participación que hay hoy día, es fantástico, ¿ya? Me correspondió a mí, bueno, en ese tiempo se formó un partido político que era específicamente para el plebiscito, que era el Partido por la Democracia, ¿ya? Yo lo formé acá, ¿ya? O sea, fui parte que lo organizó, lo formó, ¿no es cierto? Y en parte de la provincia también, ¿ya? Después nos desarmábamos nosotros. Fue tan bello el trabajo que hicimos que nos enamoramos de él y no lo desarmamos. Lamentablemente nunca se fijaron nuevos objetivos así de tanto valor, ¿no es cierto? Y ha ido decayendo la política en general, ¿ya? Pero fue un trabajo, ¿qué te digo? Hermoso. Sí, con riesgo, todo lo que tú quieras, ¿ya? De hecho, yo estuve encarcelado, fui juzgado por un tribunal de guerra, ¿ya? Amenazado, pero si alguien piensa que lo sufrí, no, lo disfruté, ¿ya? Y muy especial. Ahora en ese tiempo se decía casi como deslegitimación, que era un partido instrumental, ¿ya? Y la verdad que no hay un partido que no sea instrumental. Los partidos políticos son instrumentos, necesarios, todo lo que tú quieras, ¿ya? Pero son instrumentos. El día específico del plebiscito, a mí me correspondía recolectar todas las fichas de la provincia de Cardenal Caro, ¿ya? Para sacarlas después, porque era muy dentro de las posibilidades estaba que no nos reconocieran que habíamos ganado, ¿ya? Pero era tanta la motivación que teníamos, ¿ya? Que lo encontramos fantástico lo que hacíamos, ¿ya? Y convencidos, ¿ya? Que estábamos luchando por algo fantástico y recuperar la democracia. Al principio pensamos que la habíamos recuperado, ¿ya? Ahora no tanto, ¿ya? Bueno, y ahora Hugo nos va a contar un poco de unos testimonios que dieron algunas personas que entendemos que esto como de ser grabado y todo de repente es un poco invasivo para las personas, entonces prefirieron dar sus testimonios de otra forma, así que Hugo los va a compartir con nosotros. ¿Me escucho en primer lugar? Ya, perfecto. Bueno, sí, efectivamente nuestra intención era poder recoger un poco los testimonios tanto de las personas que estuvieron por la opción sí y por la opción no. Pero con respecto a la opción sí, igual nos costó encontrar personas que estuvieran ligadas con esa opción efectivamente, y cuando las encontramos un poco tuvieron problemas. Ahora sí, se rehusaron un poco a salir en pantalla. Entonces hubo algunas personas que nos entregaron sus testimonios de manera anónima, y uno de ellos es una persona de acá de La Estrella que es súper conocida, pero no quiso que diéramos su nombre ni salir en pantalla. Y él nos comenta que, aquí me voy a apoyar un poco por un texto porque transcribí un poco la entrevista. Dice que para él fue un día común y corriente, como cualquier otro. Así comienza su relato. Hace mención a que antes la gente iba a votar más. Eso le sorprende un poco. Después señala que para el año 88 era tanta la agitación que había en ese tiempo a nivel nacional, y no aquí.
Dice que aquí nunca pasó nada porque para el 88 la verdad de las cosas, él no se acuerda mucho. Dice simplemente yo voté, él votó por la opción sí, pero reconoce y le cayó muy mal el momento cuando dijeron que Pinochet quería desconocer el resultado de ese plebiscito, y según él dice, el que pierde, pierde, o sea, de cierta forma, él tenía una opción bien marcada, pero a la vez reconoce que lamentablemente para él, su opción perdió en ese plebiscito. Desde su experiencia personal señala que él dice, nunca me pusieron una pistola en el pecho ni en la cabeza, esas son tonteras nomás, nunca me sentí amenazado ni perseguido, desde su experiencia. Y tras algunos minutos de conversación comenta que dice, nunca tuve miedo, nunca estuve asustado, vean esas series que dan hoy en día donde todos andan arrancando y escondidos. En mi casa nos gustaban los milicos, pero nunca participamos en nada, nunca fui a una reunión de los milicos, menos a una de Allende. Y finalmente reitera que para el plebiscito del año 88, ese 5 de octubre, que en la comuna estuvo todo tranquilo. Igual este relato de tanta tranquilidad, entre comillas, se contrapone un poco con otro relato entregado efectivamente por otra persona que vivió ese momento y que tampoco quiso salir en pantalla, donde señala que aquella noche se reunieron algunos adherentes del NO en una sede que estaba por ahí frente a la municipalidad. No sé específicamente en qué parte, pero cerca de, casi al frente de la municipalidad. Y fue en ese momento en que estaban a la expectativa de si qué opción estaba ganando, porque los medios de comunicación por un lado decía que ganaba el sí, versus los antecedentes que tenía el comando del no daban por ganadora la opción no. Entonces señala que afuera de esta sede estaban los milicos. Dice, perdón, un momento, dice, se reunían algunos adherentes del no, ¿cierto? En una sede que tenía y que estaba por ahí frente a la municipalidad. Estaban conversando respecto a los resultados, mientras en su exterior estaban los milicos apuntando con sus armas hacia dicha sede. Así termina su relato y después nos cuenta una anécdota que esta persona en ese momento, junto a sus amigos, que eran niños efectivamente, dice que dentro del juego de niños y bien al ver que estaban sus padres dentro de la sede, tuvieron la decisión de lanzarle algunas piedras a los milicos en ese entonces, y ahí los milicos los apuntaron a ellos, a estos niños con sus fusiles, y ellos efectivamente se fueron inmediatamente para sus casas porque me imagino el trauma que significa que alguien te apunte con un arma siendo un niño. Eso. Así es. Claro, son bien variados los relatos de las personas y por lo mismo quisimos rescatar desde ambas perspectivas. Y bien como nos comentaba Jorge hace un momento, este plebiscito se da en periodo de dictadura, en el cual la forma de hacer la campaña y armar los diferentes comandos era un tema muy complejo. Así que ya como para ir cerrando esta sección, Jorge, si nos podrías dar los últimos comentarios respecto de, que igual nos adelantaste un poco sobre los resultados de ese plebiscito y algunos datos para tomar en consideración. Primero que todo, en la provincia de Cardenal Caro se dio obviamente 3 y 3, o sea, 3 comunas dieron la opción sí, ya mencionada anteriormente La Estrella, Litueche y Marchihue, y la opción no fue para Navidad, en este caso Paredones y Pichilemu. En la sexta región el no ganó con un 56% versus un 43% del sí. Obviamente incluso hay una portada del diario El Rancagüino en donde hace esta noción al triunfo del no, de este triunfo que fue por sobre 10 puntos porcentuales de la opción sí. Con respecto a las comunas de la provincia y particularmente a las comunas a la comuna de La Estrella, los alcaldes obviamente igual hacían campañas para la opción del sí, obviamente porque ellos eran los alcaldes obviamente designados por la dictadura y por algunas dictaduras, otros gobiernos militares. Eso depende de la percepción de cada ciudadano. Obviamente los alcaldes apoyaban la opción del sí, incluso en diarios institucionales y también en diarios, en este caso de oficiales, siempre hacían una campaña con la imagen de Augusto Pinochet y decía sí por el futuro de Chile.
en muchos diarios es que yo trabajo mucho en la Biblioteca Nacional y siempre yo analizaba los diarios de la década del 80, particularmente el Rancagüino y el diario El Líder de San Antonio. Entonces ellos hacían siempre estaba la imagen de Pinochet y salía la opción del sí. Y constantemente era como cada 10 páginas salía la opción del sí como propaganda en este caso. Entonces, también están las propagandas radiales y también está la propaganda ya sea televisiva, que fue la que en este caso también dio un hincapié hacia la opción del no, porque la franja electoral televisiva de la opción no fue mística, fue emotiva, obviamente. Y también en este caso se repercutió en este caso en algunos ciudadanos. En el caso de la Comuna de La Estrella, obviamente la opción del sí se impuso sobre un 57%. Obviamente con todo el aparataje institucional de la Intendencia Regional, de las secretarías regionales ministeriales y también del municipio en donde está el alcalde y los codecos, que son actualmente concejales, pero los codecos eran obviamente designados y eran generalmente comerciantes o políticos ligados a la derecha. Incluso en un momento, sí, a la derecha generalmente. Entonces había un aparataje muy potente por parte de la institucionalidades entonces para esa opción. Y por eso se dio ese triunfo holgado en la Comuna de La Estrella. Incluso el alcalde que se refiere don David Beas es don Gastón González, que él estuvo desde 1973 hasta como alcalde, en este caso designado por un mando militar. Obviamente también se renovó el 17 de noviembre de 1989 y posteriormente gana 3 elecciones, el 92, el 96 y el año 2000. Estuvo aproximadamente 32 años ejerciendo el cargo de alcalde en este caso. Entonces igual tenía una trascendencia histórica y también electoral. Obviamente electoral me refiero a los votos y por eso el triunfo del sí. Eso, más que nada. Y para finalizar con los relatos, tenemos una anécdota que tenemos las dos caras de la moneda, que es muy interesante contraponerlas, así que una la tenemos como video y la otra es un relato, así que ahora lo vamos a compartir. Una de las anécdotas es que en todas las salas del colegio estaba la foto del general. Y obviamente en ese tiempo el sí y el no eran en relación a Pinochet y la continuidad de él en el poder. Y la verdad, por lo tanto, el sí representaba, con la figura de Pinochet, era la imagen de campaña, la que se usó. Por lo tanto, ahí uno de nuestros apoderados se percató de la situación y después de un agarrón ahí con el encargado, que es un civil del recinto, que no quería retirarla, llamaron a la fuerza pública, en este caso al jefe Plaza, que era un militar, y el cual después de hacer la consulta, leer, nos dio la razón. Por lo tanto, tuvieron que retirar todas las fotografías y eso para nosotros nos dio mucho más fuerza, porque en verdad todos habíamos apuntado y lo que habíamos estudiado y aprendido también lo estamos aplicando bien. Ahora casi les da un ataque tener que descolgar las fotos del dictador. Bueno, en resumen, esa ha sido la única derrota, porque acá siempre hemos tenido la mala suerte de que los resultados no han sido muy favorables desde el punto de vista de la centroizquierda, pero muchas veces cuando uno se la juega toda en la cancha, también es un éxito. Acá no recuerdo el resultado, pero fue como un 60-40, nosotros obviamente celebramos, porque si hubiésemos ganado acá en La Estrella, claro, fantástico, pero dimos una gran pelea, nos resistimos y nos seguimos resistiendo hasta ahora. Nunca nos pudieron comprar las conciencias, siempre existía la posibilidad y hasta el día de hoy.
el grupo nos seguimos reuniendo, nos seguimos viendo, y aunque no nos consultemos de qué lado estamos, sabemos de qué lado somos. Y eso se ha mantenido por años ya, por décadas. Y eso al final le aguamos la fiesta, que la tenían ahí en el restaurante de Aquiles, tenían el escenario, tenían los artistas, tenían la comilona, y algunos me lo informaban, hasta llegaron a esperar afuera los resultados. Por eso, si bien nosotros no teníamos cómo celebrar, al día siguiente sí hicimos un buen asado en la casa de mi padre. Y para él fue muy especial. Y ahora Hugo nos va a relatar un testimonio de una anécdota similar a cómo terminó este video. Bueno, me estoy escuchando, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, en relación a lo que expuso anteriormente David, respecto a esta celebración que nunca fue, efectivamente nosotros quisimos indagar un poco más allá si realmente había pasado este evento, y logramos contactar a un asistente que estuvo ahí ese día en aquel evento, pero que lamentablemente tampoco quiso salir en pantalla, entonces por eso transcribimos un poco su relato. Bueno, él nos dice que aquella noche entre el 5 y el 6 de octubre, ¿cierto?, se organizó una actividad en un conocido restaurante de la comuna, y de acuerdo al testimonio, se pensó que ese local, bueno, de acuerdo a lo que él nos relata, pensaron que ese local era el más óptimo porque tenía un buen patio, ¿cierto?, tenía una especie de pérgola, y ahí se preparó el ambiente, había comida, trago, y habían contratado una sonora, de hecho, para esta velada. No era una celebración masiva, sino que más bien era como un encuentro, una especie de camaradería entre los adherentes de la opción sí, que pensaron que ganarían aquel plebiscito. Bueno, la gente invitada, ¿cierto?, comenzó a llegar, y los medios de comunicación efectivamente daban por ganador hasta ese momento a la opción sí. Por eso quizás David dice, aquellos desinformados llegaron a esta actividad. Él nos dice textual, dice: nosotros estábamos confiados y expectantes aquella noche. Y después nos da un punto bien importante que dice: recuerdo que desde algún lado se escuchaba una radio, y la radio que estaba sintonizada en ese entonces era la radio cooperativa. Entonces, entre las conversaciones que tenían estas personas que estaban reunidas, se escucha la llegada como el extra de el Radio Cooperativa está llamando, y venía llegando a La Moneda el general Fernando Matei. Entonces, cuando lo entrevistan, que no recuerdo en este momento el nombre o la persona, no recuerdo el nombre que me entregó. Entonces dice que lo primero que le preguntan a Fernando Matei como su impresión con respecto al plebiscito, y él dice: al parecer ganó la opción no. Y es ahí cuando los rostros de estos asistentes a esta actividad en este conocido restaurante cambiaron inmediatamente, y rápidamente cada uno se fue para su casa, y lo que pretendía ser en su momento un festejo terminó siendo un balde de agua fría para aquellas personas. Interesante conocer estos testimonios. Igual les recordamos a quienes están viendo que si tienen alguna duda o comentario lo vayan dejando para leerlos posteriormente. Como ya es costumbre, pasamos a la siguiente sección de este espacio, en la que vamos a presentar objetos del Museo Virtual de la Estrella. En esta oportunidad, Hugo va a presentar 2 objetos relacionados con el plebiscito de 1988 y que tienen mucha relación con la comuna. Perfecto. Si puedes proyectar la imagen, por favor. Sí, ¿con cuál parto? La revista. Ya. Bueno, el objeto que
que tengo para presentar en esta oportunidad y que forma parte efectivamente de la colección Museo Virtual La Estrella, es una revista que se llama Su Comuna La Estrella, que salió el año 88 y fue, bueno, la que tengo yo es la número 1, en realidad nunca existió un número 2, y habla sobre los 14 años de constante progreso, que quiere decir entre 1973 y 1987. La revista tiene, o sea, si hay algo que se puede rescatar de esta revista es que tiene bastante fotografía de los sectores, tiene información, sí, tiene información bastante interesante y, bueno, algunas fotografías fueron publicadas en la página. Cami, ¿puedes mostrar la contraportada, por favor? Ya, pero el punto es un poco, bueno, un momento, por favor. Ya, el tema, lo curioso es la contraportada, en la que aparece un texto, bueno, es bastante extenso, pero voy a tomar algunos puntos específicos donde habla, netamente llama a votar por el sí, porque el sí es proyectar la inmensa obra social realizada por el gobierno del general don Augusto Pinochet, ¿cierto? El sí es símbolo de progreso y bienestar. Habla un poco de que la realización de este plebiscito será una auténtica expresión popular, que son dos las alternativas, y que el no significa volver a la angustiosa situación que vivimos todos los chilenos en el gobierno marxista de la Unidad Popular hasta el 10 de septiembre del 73. Habla un poco también de que no desean volver atrás, no desean volver al desabastecimiento, al caos y al desorden, ni al triste recuerdo de los 1000 días del gobierno marxista. Entonces, ¿qué nos muestra un poco este objeto? Un poco nos habla sobre cómo el régimen utilizó, como decía anteriormente Jorge, los recursos del Estado y articuló toda la maquinaria institucional disponible en ese entonces para promocionar su postura y seguir aferrados al poder, prometiendo quizá un mundo así maravilloso en caso de ganar a la opción sí, y metiendo un poco, como dicen buen chileno, metiendo el cuco con el fantasma del desabastecimiento en caso de ganar a la opción no. Y bueno, el día de hoy se sabe que no fue precisamente así como se dieron las cosas durante ese periodo. Y por otro lado podemos observar otro objeto, Cami. Bueno, este objeto, este volante es de la opción no. Dice sea noble y efectivamente llama a votar por la opción no. ¿Y qué da a entender esto? Da a entender un poco la austeridad de la campaña de dicha opción. Si bien todos los recursos del Estado en ese entonces estaban concentrados en la promoción de la opción sí, la opción no contaba con recursos estatales, más allá de los 15 minutos de la franja televisiva que habló en su momento Jorge. Entonces, la opción no se tuvo que organizar a través de la autogestión, la organización entre los comandos, colaboración extranjera. De hecho, por ahí estuve leyendo un artículo donde comentaba un poco cómo lograban internar dinero del extranjero para poder financiar esta campaña. Y ello explica, bueno, al no tener estos recursos estatales, efectivamente, la forma de hacer campaña de la opción no fue más austera y recurrió a estas impresiones bastante caseras, hechas con mimeógrafo en esa época, y el muralismo, que fueron como las opciones que tuvo esta opción. Eso. Muchas gracias por mostrarnos estos objetos. Es increíble siempre, bueno, estas dos transmisiones y además otra que tuvimos del lanzamiento de este museo virtual, ver cuánta historia cuentan los objetos. No nos deja de sorprender cuánto guardan, así que para que los atesoremos y recordemos también a partir de ello. Sí, como decía la Cami, muy interesante todo, también contextualizar un poco sobre la historia de cómo se vivió aquí en La Estrella, todos esos procesos. Claro, y también conocer los distintos relatos de
las diferencias de cómo lo vivió al final cada persona. También nos ayuda, como dicen, a contextualizar, a hacernos una idea también de cómo se vivió, por ejemplo, en distintas partes. Entonces, igual son relatos súper valiosos. Bueno, ya para ir finalizando un poco el espacio, vamos a pasar a leer algunos comentarios que nos dejaron quienes están conectados con la transmisión. Pamela Lagos nos cuenta que para el Un poquito más cerca. Se escucha. Pamela Lagos nos comenta que ella para el plebiscito del 88 tenía 10 años, pero que recuerda muy bien todo lo que vivió. También el ambiente que se creó en ese periodo. Sandra Orellana nos comenta que ella igual recuerda ese plebiscito y que le quedó en la memoria grabada la canción del no. Rosa Esther comenta que ella cree que la división aún persiste. A ver, ¿qué otros comentarios? Es de Álvaro Vallejos. Las papeletas en el 80 eran delgadas y provocaban temor. Claro, como que igual estaban esas dos caras, por decir así, que hay gente que decía que creía que el ambiente era como muy tranquilo y otras que dicen que el ambiente era muy tenso. Claro. Entonces está como la percepción, como esta dualidad que perciben las personas. Sí, igual Pamela Lagos nos comenta, tal como decía Jorge, que después de las elecciones en la televisión pasaba el programa Correcaminos. Álvaro Vallejo nos comenta que es interesante el contraste que nosotros ofrecemos de opiniones, porque describe un poco al estrellino. Gloria Donoso nos comenta que admira el respeto que tienen por las distintas opciones. Nunca pensaremos igual, pero se puede trabajar en pos de una comuna tan linda. Y David Bea nos comenta que desde la verdad histórica hay que construir futuro. Una nueva oportunidad se dará este 25 de octubre y nos da su opción para votar. Bueno, también queremos agradecer a nuestro invitado Jorge Galás. Muchas gracias. No sé si tienes algunas palabras de despedida. Primero que todo, muchas gracias a ustedes como Servicio País de la Comuna de La Estrella y también a Hugo Soto, que obviamente es el administrador de Memoria Estrellina y ha realizado un aporte relevante en lo que es el patrimonio cultural, material e inmaterial y en la identidad local de la Comuna de La Estrella. Y con respecto a los relatos son importantes para construir una memoria colectiva en el territorio, así que el programa fue un éxito en este momento, me gustó de verdad. A veces pido las disculpas porque a veces uno se pone nervioso con respecto a dar a conocer un antecedente de manera correcta y concreta. Claro. Me excuso ante ello, pero el programa en sí y los relatos de las personas que vivieron en primera línea lo que es este proceso, fue ese proceso histórico y político, es súper relevante en este caso para el futuro también y comprender cómo se ha gestado la historia durante estos últimos 30 años y esperemos en los próximos 20 años después del 25 de octubre con respecto al plebiscito de este año. Eso, muchas gracias y continúen con este proyecto que es muy relevante para el territorio. Muchas gracias, Jorge. También tenemos los últimos 2 mensajes de Rosa Esther, que nos felicita por el programa. Muchas gracias, Rosa, por mantenerte hasta el final. Y de René Machuca, que nos comenta que fue una votación especial, que los vocales de mesa eran designados con especial cuidado que fueran del sí. Además, estimulaban que quienes votaban sí lo hicieran públicamente y así presionar a quienes votaban no. Él comenta que fue un ambiente muy tenso. Bueno, también queremos agradecerle a Hugo, que es el creador, que se tuvo que desconectar por problemas de conexión, que ya todos saben que es un tema aquí en la comuna. Y también a quienes nos entregaron sus testimonios, David Beas, Guillermo Fernández y Jorge Orellana. Muchas gracias por sus aportes. Y también
Agradecer a todos quienes se sumaron a este espacio y se mantuvieron con nosotros durante toda la emisión del programa. Y recordarles que el próximo 25 de octubre se viene un nuevo plebiscito en nuestro país. Es un momento histórico y lo importante es que se sumen, participen, y nuestro llamado es a que vayan a votar el día, siempre manteniendo los resguardos de higiene necesarios. Su alcohol gel, su mascarilla, el lápiz y su De acuerdo cédula al de protocolo identidad. sanitario. Y el lápiz azul ropa también. Y lápiz y azul. ninguna prenda alusiva a su Ninguna posición, a su opción. Exactamente. Y votar informado también. Muy, Muy importante. importante. Muy importante, sí. Y también queremos contarle que el próximo capítulo vamos a hablar un poquito sobre la vida y obra de Dolores Machuca, una persona muy conocida dentro de la comuna, con detalles inéditos de su vida, una reconstrucción biográfica que busca reconocer el gran aporte que ella hizo a la comuna. Así que están invitados por redes sociales y por radio, les vamos a estar informando de la fecha de este programa. Los esperamos. Claro, muy interesante. Sí. Muy interesante, así que no se lo pierdan. Y eso, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del programa Memoria Estrellina, por participar en este espacio, y esperamos que les haya gustado. Cualquier cosa nos dejan en los comentarios, nosotros después los podemos leer. Eso, buenas noches a todos, nos vemos. Chao, buenas noches. Adiós.